Heidi Grossman estuvo con el ex primer ministro Yehude Simon en el penal de Canto Grande, lugar en el que él estuvo recluido 9 años. Pero no solo lo veremos recordando esa terrible experiencia de su vida, sino que además confirmó en exclusiva qué es lo que va a hacer políticamente en el 2011. Veamos. Yehude Simon, presidente del Perú. En San Isidro, Caraballo, Yehude, presidente. Puerto Eten, Chiclayo y Lambayeque, ya arrancó la campaña presidencial 2011. Él es el candidato ideal para que surja este país. Y el primero en lanzarse al ruedo es un hijo de árabe y siciliana, de nombre judío, pero de corazón mochica. ¡Sí cumple, Yehude! ¡Sí cumple, Yehude, presidente! Yehude Simon Munaro, ex primer ministro, ex presidente regional de Lambayeque y hoy oficialmente candidato a la presidencia del Perú. Mis aspiraciones son ser presidente de la República, ciertamente, y tengo el apoyo del señor Zipán. Médico veterinario, político por azar, abuelo chocho. Hola, ¿quién quiere chocolate? Y hombre con una vida de novela que pasó 9 años preso acusado de apología al terrorismo. Esta era mi celda. Presidio al que, después de una década, se asoma para reencontrarse con los abismos del otro régimen de terror impuesto en los años 90. Y además te puedo contar de que mucha gente que vivió conmigo, la rata le comían el dedo, ¿no? ¿Qué se siente estar de nuevo acá? Si me cierra la puerta, podré sentirlo, pero no quiero sentirlo, mucha tristeza. No se pronuncia Yehude como muchos creíamos, sino Yude, y es el hijo de un comerciante palestino que llegó a Sudamérica huyendo del conflicto árabe-israelí y de una dama de origen italiano de la que se enamoró en Lima. Mi bisabuela fue judía, creo que te lo comenté. Sí, pero es una mezcla explosiva. Es una mezcla explosiva, más de mi madre todavía, que es siciliana, no es hija de siciliano. ¿Y cómo un judío palestino siciliano va a gobernar el Perú? Primero, que yo soy peruano y no soy ni judío, ni siciliano, ni árabe, soy peruano. Yo nací en el Rímac, a 4 o 5 cuadras del Palacio de Gobierno. No, fíjate, siempre está cerca del Palacio de Gobierno. Cuando el pequeño Yude tenía 9 años, su familia se mudó a Chiclayo a montar un negocio de textil. Y aunque desde la cuna el pequeño abrigaba el sueño de ser presidente, este devoto de la Virgen de Guadalupe, la que dice le ha salvado la vida varias veces, decidió entregarse a la religión y convertirse en cura. Cuando terminé mi secundaria, me fui al convento de San Francisco, que tú conoces, dispuesto a quedarme. Y de repente siento una fuerza que me saca. Y dije, no voy a ser sacerdote. Y en buena hora, no hubiera sido un buen sacerdote. ¿Por qué? Porque soy político. Estudió medicina veterinaria y fue gracias a eso que conoció a Nancy Valcárcel, una joven pintora chiclayana cuya mascota enfermó. Requirió de los servicios del doctor Simón y el chispazo duró hasta hoy. A ver, ya, ¿un besito pues? Ya, un besito. Un besito, ya. Ya. Yo a él lo conocía así de lejos, nada más. Pero como veía sufrir tanto a la perrita, aunque me daba vergüenza, le llamé. Y ahí empezamos a conversar, y luego fue a visitar a la perrita, luego fue ahí a visitarme a mí. Yo creo que el principio del amor no es lo físico. Creo que el principio del amor va más allá de lo físico. Me está diciendo feo. No, yo protesto. Llevó cursos de sociología y derecho y a los 32 años, el enérgico Yehude, dueño de una voz líder que llamó la atención de Alfonso Barrantes, se lanzó como candidato a la alcaldía de Chiclayo y sorprendentemente quedó segundo. Su siguiente paso fue el Congreso. El joven Yehude fue elegido diputado por Lambayeque, pero a pesar de su ferviente vocación política, Simón encontró siempre el tiempo para almorzar, cada día en familia. Cuando era congresista, nunca dejé de llevar a mis hijos al colegio y recogerlos. Y ahora, por ejemplo, como primer ministro, que tenemos consejo el ministro los miércoles, me reía porque el presidente siempre miraba así, a ver si probaba sus potajes, y a veces el consejo ministro terminaba 4 o 5 de la tarde y me venía volando a casa para almorzar con mi esposa y con mis hijos. Dicen que los grandes hombres andan distraídos pensando en grandes cosas. Por eso este político a veces aparece en público con zapatos de distinto modelo o color. ¿Y alguna vez ha salido a la calle y ha mirado sus pies y zapato rojo y zapato azul? Claro, o medias de diferente color. Sí, la verdad que yo mismo me he reído porque una vez fui al Palacio de Gobierno y no se dieron cuenta ni los ministros ni el presidente.
y salí a hacer una llamada y mirando, pensando en otra cosa, me miró los zapatos. Eran dos diferentes, entonces ya te puedes imaginar, escondiendo el pie. Observo a la familia Simón y parece increíble cómo permanece sonriente luego de casi una década de infierno. En 1992, luego del autogolpe de Fujimori, el diputado Simón, debido a su discurso radical de izquierda, fue acusado de apología al terrorismo. Su partido, Patria Libre, fue señalado como el ala legal del MRTA y Yude fue recluido en el penal Castro Castro, en un encierro demencial al que este viernes regresamos junto a él. Venía de Europa, en los mejores hoteles, dando conferencias, y de la noche a la mañana, la celda, decía, no puedes cruzar, ya no, ya puedes gritar, chillar, pero ya no tienes, ya, eso es terrible. Casi una década de su vida transcurrió detrás de estas pesadas tapias de hierro, durmiendo en la cocina o compartiendo el pabellón con líderes terroristas y cabecillas de la banda Los Destructores. Hoy, 8 años después de su liberación, Yude recuerda con exactitud hasta cuántos peldaños tiene la escalera. Y esto sí, ¿qué te puedo decir? ¿Hasta cuántos contamos? 1, 2 y 9. ¿Cuántos hay? 16. 14, 15, 16, exactos, 16 Esta fue mi celda. Esta fue mi celda. Y esta es una celda de lujo, ¿no? ¿Así no era? No. ¿Cómo era? El primer año era un hueco, era una celda mucho más pequeña, o sea, era así cerradita, no tenía ventana, el baño era un hueco. Pero ¿no había inodoro? No, nada. Aquí permanecíamos antes 23 horas y media encerrados. 23 horas y media. Claro. Y entonces muchas veces de manera generosa venía alguien y nos abría la puerta, por lo menos a mí, y me permitía caminar. Entonces tú caminabas de allí a allá, sentías una tranquilidad absoluta. ¿Porque podías caminar? Porque podías caminar, o sea, sentías un poquito más libre. Si abrían esta puerta y cerraban la de acá, entonces sentías mucha más felicidad. Y si bajabas al patio era un milagro de Dios. El entrañable padre Hubert Lanciers se preguntaba cómo en un espacio tan pequeño como una celda de 2x2 puede caber tanta pena. Simón recibía visitas cada 3 meses, no tenía acceso al teléfono, radio, televisión o periódicos, apenas si comía y casi no veía la luz del sol, excepto por 30 minutos de patio al día. Aquí había un jardín y a la hora de salir te encontrabas con miles de ratas, miles y miles de ratas. Te puedo contar de que mucha gente que vivió conmigo, las ratas le comían el dedo, ¿no? En los 3 primeros meses yo no consumía alimentos, por eso que bajé como 8 o 10 kilos, ¿no? Por eso ahí es cuando vine, aprendí a tener hambre, no sentí lo que es el hambre, pero la comida era con heces de ratas, con vidrio muchas veces, la sopa era con orines. Eso fue mejorando, pero esa era la realidad nuestra en ese tiempo. ¿Y por qué le ponían orines? Porque, por ejemplo, los comunes se sentían mortificados porque por culpa de los políticos la visita era muy restringida. Entonces, para castigarnos, como ellos cocinaban, orinaban. Alguna vez, con el silencio taladrándole los tímpanos, Yude, en medio de su ensordecedora soledad, encontró un gusano en un choclo y lo bautizó como Aristóteles, el amigo con el que se salvó de la locura. Para hacerme, si no hubo una tortura física, había una necesidad de una tortura psicológica. Entonces, en un momento determinado, no hubo nadie en las celdas y... ¿Estás solito? Solito. Y por ahí había un choclo, no sé cómo llegó el choclo, de repente fue mandato divino. Y apareció un gusanito. Entonces lo primero que hice fue bautizarlo, y nos hicimos buenos amigos, y le puse Aristóteles. Y entonces vino esa conversación que significa un poco tú y tú. Pero afuera había pasado una década y el mundo era otro. Su discurso radical quedó atrás. Simón construyó una opción alejada de la izquierda jurásica y fue así como ganó 2 veces la presidencia regional de Lambayeque, la que dejó para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy, con su partido humanista formalmente inscrito, trabaja junto a su equipo en el plan de gobierno que publicarán por internet para recibir comentarios y la aprobación popular. Ha hecho una buena región a nivel del Perú, o sea, la mejor región del Perú a nivel de gestión ha sido Lambayeque, y eso nadie lo puede dudar. Él es el candidato ideal para que surja este país. ¡Sí cumple! ¡Que sea presidente!
Las crisis del premierato le restaron puntos bonus, pero como timonel de Lambayeque se ganó el título de mejor presidente regional del Perú. No ostenta riquezas ni se subió el sueldo al asumir el cargo. Por el contrario, lleva una vida sencilla, pero su fortuna se amasa en otros terrenos, en el invaluable cariño de los lambayecanos, en los abrazos que cosecha, en las vivencias de un hombre que parece haber vivido ya muchas vidas y en que, digan lo que digan las encuestas, hoy es el flamante candidato número 1 de nuestra recién inaugurada campaña presidencial. ¿Qué posibilidades reales cree usted de convertirse en presidente? Evidentemente, cuando uno entra a una situación tan compleja que es tratar de conquistar la presidencia de la República, entra con mente ganadora. Y yo siempre he sido un ganador, incluyendo, habiendo estado en prisión, he sido un ganador, porque aprendí, todo uno saca enseñanza de todo.